Bienvenido, señor secretario. Buenas tardes a todos mis compañeros legisladores. Señor secretario, tengo que decir que esta secretaría que usted encabeza es la campeona en opacidad en esta administración. Y para ejemplificar lo anterior, hablemos de una de sus empresas consentidas, señor secretario, OHL, que tiene la participación total del circuito exterior mexiquense con una extensión de 155 kilómetros y una vigencia hasta el año 2051, al igual que la autopista Viaducto Bicentenario, con la vigencia hasta 2038 para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de los 32.2 kilómetros que componen esta vía. Asimismo, hablando de la misma vía, la cuota promedio de 7.6% subió, lo que superó el incremento inflacionario a nivel nacional, que en ese entonces fue tasado en 4.34%. De igual forma, señor secretario, en el Estado de México, donde usted, antes de ser secretario de Comunicaciones y Transporte, también ocupó la titularidad de esa dependencia local, OHL obtuvo la concesión para la construcción, operación de la autopista Atizapán-Atlacomulco, que será manejada por la empresa española durante 30 años y unirá el Valle de México con una zona norte del territorio mexiquense y servirá como una alternativa vial para conectar la región del Distrito Federal con la autopista Atlacomulco-Guadalajara. En fin, así puedo seguir enumerando muchísimas obras, señor secretario, que no por la premura del tiempo no me daría tiempo citar. Y sí quiero hacer énfasis en que recientemente diversas notas informativas de los medios de comunicación se le acusa de actos de corrupción y de asociación delictuosa derivados de la construcción del viaducto bicentenario. Lo anterior ha sido dado a conocer por parte del abogado de la empresa Infraiber, respecto de las licitaciones a moda que presuntamente otorgó a la empresa OHL para la construcción de dicho viaducto bicentenario, a lo cual agregó el abogado que el sobreprecio pagado a una empresa de San Román puede constituir el pago de un soborno con la adjudicación a modo del viaducto a OHL. Sigamos con OHL, señor secretario. En los primeros 18 meses de este gobierno, la empresa española obtuvo 7 contratos por 41.594 millones de pesos. Entre tales obras destaco el tramo 1 del tren interurbano México-Toluca, de más de 10,000 millones de pesos, y fue ganado por la filial del Grupo Hermes y una división de OHL. Por lo anterior, aprovecho este foro para hacer un llamado y solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, así como a la Secretaría de la Función Pública, realice una auditoría lo anterior para transparentar las distintas obras otorgadas a OHL en su dependencia y lleve a cabo indagatorias exhaustivas, objetivas, expeditas e imparciales. Señor secretario, entremos en materia de telecomunicaciones, un sector que ha sufrido grandes transformaciones en materia jurídica y de regulación, que a través de la reforma constitucional y con la creación de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se dieron grandes pasos para que México evolucione a un mercado más competitivo en el que favorezca a los usuarios. En concreto me refiero a la red compartida. Me parece reprobable la reacción visceral del consorcio Rivada, que al conocer la decisión de la entidad convocante, dedicaron 2 días a lanzar vituperios y acusaciones y sustento en contra de autoridades del mismo país. Ese no puede ser el tipo de relaciones que yo quiero ver de alguien que pueda encargarse de la red compartida. Dicho lo anterior, me parece igualmente preocupante, señor secretario, que el Estado mexicano reaccione a través de usted amenazando a uno de los participantes con iniciar procedimientos legales. Como juez, usted concluyó, diputada presidente. Como juez, usted ya tomó parte. Lo conmino, señor secretario, que guarde la compostura y recuerde que usted
Rivada no, tienen un mandato imparcial. Pregunto, ¿nos podría decir cuál de los consorcios específicamente solicitó la ampliación de plazos? ¿Por qué a lo largo del proceso la SCT privilegió el principio de máxima concurrencia para finalmente decantarse por un criterio que precisamente lo lastima, dejando fuera a uno de los dos participantes? Y por último, señor secretario, dadas las anteriores cifras, me parece que Javier Duarte es un niño de pecho comparado con lo que hace su secretaría. ¿Estaría usted dispuesto a dejar, a renunciar de la titularidad? Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Empezando, la parte del circuito exterior mexiquense y el viaducto Bicentenario son obras del Estado de México, no de la Federación. Y la Tizapán-Atlacomulco, que dice usted que es de la Federación, esa sí es nuestra, no es del Estado de México. Entonces, yo creo que en los dos primeros casos, lo correcto sería, por respeto a la soberanía del Estado de México, que se le pregunte al Estado de México cómo va el circuito exterior mexiquense, qué ha pasado con el viaducto Bicentenario, por qué se han incrementado las cuotas, porque no lo ha decidido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo ha decidido el gobierno del Estado de México, del que somos respetuosos. Atizapán-Atlacomulco efectivamente es una concesión federal que ganó la empresa OHL. Toda la información, quizás mejor de lo que yo pueda expresar, está en el portal de transparencia de la Secretaría y se explica quiénes participaron, que en este momento yo no recordaría, cuáles fueron las ofertas y por qué ganó esta empresa. La única concesión que ha ganado, una de 80 concesiones federales que se han otorgado en esta administración. Tiene una concesión y tiene 2 contratos. Esta empresa consentida de la Secretaría tiene solamente eso, pero ahí está toda la información y los contratos que tiene son totalmente públicos desde el momento de la licitación, cuando se celebró en aquel entonces. El tema actos de corrupción infraíber, con mucho gusto lo comento. Lo que él acusa en un momento dado es algo del viaducto Bicentenario que ya no le concierne a la Secretaría. 2, él dice que una concesión a Mozoc Perote, denuncia, se le reconoció algo que no se le debería de haber reconocido, y es un aumento de costo que le reconoció el gobierno anterior, o sea, el sexenio anterior, por 300 millones de pesos. Y eso fue lo que firmó la Secretaría el sexenio anterior, Banobras el sexenio anterior, y que en esta se lo tuvimos que reconocer porque de otra manera, he dicho yo, se le llama muy feo a no reconocer un adeudo que está plenamente firmado por autoridades, y se le reconoció. Y eso es lo que él denuncia. Él dice, hubo un arbitraje que dijo que no se debían pagar 300 millones de pesos. Sí, sí lo hubo, y no se pagaron, pero no se refiere a estos, se refiere a otros que no se pagaron. Entonces yo creo que esto está en manos de la PGR, es la que está analizando el tema. Hay que entender que a este personaje que usted menciona se le entregó un convenio que le daba, por adjudicación directa, que le daba un ingreso como de 4,000 o 5,000 millones de pesos, que por intervención de su servidor se le quitó en el Estado de México. Y 2, se le otorgó una concesión, esto también ya es público, del tren Chiapas-Mayab, que no se había podido arreglar, que ya lo estamos haciendo. Indebidamente, el sexenio pasado se le entregó esa concesión a 2 personas y a una empresa que no tenían capacidad, no tenían experiencia, no tenían capacidad operativa ni financiera, y por eso estamos rescatando esa concesión, porque la tiene una empresa que, como no hizo nada, no va a poder hacer nada por ella. Por utilidad pública lo estamos rescatando, y eso los tiene muy enojados, créanme, los tiene muy enojados. No es un tema, yo trato de no enojarme, pero ellos sí se enojaron, y bien dicen en esto que el que se enoja pierde. Yo he pedido al órgano interno de control que audite todos los contratos de OHL y de IGA, todos están auditados. Y ayer le pedí al auditor superior de la Federación que audite todos, absolutamente todos. Todas está ya auditado lo de OHL sin observación alguna por parte del órgano interno de control, por parte de la Secretaría de la Función Pública. Rivada, creo que quien hubiera gritado vituperios
con fundamento hubiera sido el otro consorcio si permitimos que al no entregarse una garantía de seriedad, como mandata la ley, como las bases dicen, si no se entrega la garantía de seriedad, es motivo de descalificación. Eso dicen las bases, la ley ordena la entrega de esto. Yo creo que es lógica elemental que en un momento dado, si una empresa no cumple con lo básico que es la entrega de seriedad, se le descalifique. Habrá que preguntarnos, y seguramente la historia va a reflejarlo, por qué esta empresa está actuando así. Es un bien muy apreciado. Es un bien que le puede hacer a una empresa ser la empresa más importante de México. Y en lugar de canalizárselo a un operador privado, lo estamos canalizando al beneficio de México, a efecto de que todos los operadores tengan acceso a una red más económica, a una red más eficiente de última generación. Ese es el proyecto, y no es mi proyecto, es el proyecto marcado en la Constitución Política como un beneficio de la reforma de telecomunicaciones. Y, estimada diputada, llevo 45, 46 años trabajando en el sector público. Toda mi vida le he dedicado a trabajar en beneficio de mi país. Sé, como un servidor público de resultados, un servidor público de esfuerzo, que mi renuncia está siempre en mi escritorio. En el momento en que yo le dé el servicio que México, que mi país espera, que mi jefe, el presidente de México, espera, en ese momento mi renuncia está puesto sobre el escritorio. Entonces creo que no es un tema, creo que lo importante es que se valoren los resultados y no tanto en un momento dado lo que dicen terceras personas, que creo que poca acreditación moral pueden tener. Gracias. Gracias, secretario.